Pero en esta noche, el Señor me dirigió a que pueda hablarte sobre resaltar algo, como continuar algo de lo que ayer no concluí. Pero quiero hacer una síntesis de esta palabra. El pasaje central de esta noche está en Lucas capítulo 1, verso 5. Vamos a ver varias cosas, pero estamos hablando, el Espíritu Santo y yo, sobre el pecado rompe la intimidad con Dios. Esta es la parte número 9. Me acuerdo que después de sangre y agua, ese mensaje que el Señor me dio después de hace 10 años, después de estar electrocutado, sobrevivir, gracias al Señor. El Señor me dio ese mensaje, sangre y agua, creo que fue como 12 mensajes. Y este va por ahí. Pero quiero hacer una síntesis de este mensaje para que algunos que no han escuchado, escuchen y entiendan. El pecado rompe con la intimidad con Dios. Es una palabra, estamos hablando de la palabra pecado, una palabra que la generación o la sociedad de hoy la ha minimizado demasiado. Otros la toman como burla, como broma. Y muchos cristianos conocen pocas definiciones de lo que realmente es pecado. Por eso que muchas veces no se han dado las cosas como lo esperábamos, hasta que no entendimos y reconocemos que somos pecadores. ¿Están oyendo? Ahora, y que ofendemos y pecamos y ofendemos al Espíritu Santo diariamente también. Entonces, pero la soberbia y muchas veces la altivez de la iglesia, de los cristianos, aunque no, la soberbia es algo que no lo ve uno, lo ven los demás. Es como la actitud. Estamos yendo, nunca un soberbio va a decir yo soy soberbio. Esto es como el que tiene un vicio nunca sabe que no reconoce que está enfermo. Entonces, realmente para que haya sanidad, primero hay que reconocerlo, hay que admitirlo. Después hay restauración. O sea que hasta que uno no reconoce que es pecador, el Señor no puede, dice, todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, y podemos cometer errores y pecados día tras día, pero ¿cuáles son? La iglesia generalmente, los cristianos han pensado que son 2 o 3 que son los que los consideran los pecados más grandes, o 7 como los religiosos, los pecados capitales. Esos son los grandes, los grandísimos, los reverendísimos grandes pecados. Pero lo demás, no, como pecadito, bueno, es como de pronto algunos dicen, bueno, es una mentirita, una mentirita chiquita, es una mentirita blanca. La mentira chiquita o grande sigue siendo como una cucaracha. La cucaracha sigue, chiquita o grande sigue siendo cucaracha. ¿Me está oyendo? La mentira sigue siendo mentira. Entonces, o una de dos. Y más, la Biblia dice que el Espíritu Santo es espíritu de verdad. Por lo tanto, en un cristiano, a rajatabla, se juegue, le cueste o no, lo que sea, tiene que jugarse por la verdad, porque el Espíritu Santo es espíritu de verdad. Si el Espíritu Santo está en ti y en mí, entonces hablaremos solo la verdad y nada más que la verdad. Y el que me va a defender no son tal vez los incrédulos o los no tan incrédulos, o tal vez la justicia de este mundo no nos va a creer, pero el que nos va a creer es el juez de los jueces y ese es el Señor de señores. ¿Cuánto dicen amén? Miren, estábamos hablando, ¿qué es el pecado? ¿Es un simple error? ¿Es algo más delante del Señor? ¿Cómo se interpreta un pecado? ¿Es un error común de los hombres y de las mujeres? ¿Qué poder tiene el pecado que es capaz de separarte de tu mejor amigo, el Espíritu Santo? ¿Qué poder tiene el pecado que puede romper nuestra amistad con Él? ¿Qué poder tiene el pecado que puede hacer que Dios te abandone? Cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario se hizo pecado, o sea, cargó los pecados de todos nosotros. Él no cometió pecado, pero tomó y cargó los pecados de todo el mundo sobre sus hombros en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que el Padre le dio la espalda. Por eso dijo, ¿por qué me has abandonado, Dios mío? El Padre le dio la espalda. ¿Me están oyendo?
Entonces, ¿qué poder tiene el pecado que rompió la intimidad con el Padre en ese momento de la cruz? El diablo no lo pudo separar y hacer caer y hacer que tropiece el Señor Jesucristo, ni en la tentación del desierto. Los fariseos, con todo lo que lo acusaban y mentían y distorsionaban la verdad, tampoco pudieron. El imperio romano tampoco pudo, pero el pecado en la cruz del Calvario sí lo pudo hacer. ¿Me está oyendo? Separó, tal vez por horas, por momentos, separó al Señor Jesucristo de la intimidad que tenía con el Padre. Entonces, ¿qué poder tiene el pecado que nos puede separar de la intimidad con el Padre y de las bendiciones de Él? Entonces, el apóstol Pablo dice, estamos en la gracia, dice, cuando sobreabunda el pecado, sobreabundará la gracia, pero no persistiremos en el pecado, al contrario. Hermanos, dijo el apóstol Pablo, ¿persistiremos en el pecado? En ninguna manera, dice. Entonces, la cuestión es que conociendo cuáles son o qué es, porque a veces decimos como Israel en el libro de Malaquías 3:10, entonces cuando dice, ¿en qué? El Señor dijo, vosotros me habéis robado, y ellos dijeron, ¿en qué? No se hacían cargo nadie, ¿viste? Entonces, para que alguien se haga cargo, porque, y esto tiene que ver también con la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia conoce mucho, quiere mucho, el consuelo del Espíritu Santo es su ministerio y es parte de su ministerio. Pero como el Señor Jesucristo también dijo, el Espíritu Santo convence de pecado. Son dos cosas. Para que el consuelo venga, primero viene la convicción. El Espíritu Santo me tiene que hacer ver que cometí un error, que tengo que pedir, por ejemplo, perdón. ¿Me están oyendo? Entonces, ¿qué es el pecado? Conforme a la palabra hebrea es hatá, y significa errar el blanco, es lo común que conocen los cristianos. Pero errar el blanco es peor todavía, porque es cada vez que pecamos nos desviamos unos grados de la voluntad de Dios. Cada vez que cometemos un pecado, un error, ¿qué pecado? No estamos hablando de los 7 capitales, pecados capitales, estamos hablando de todos los pecados que la Biblia dice que son. Entonces, ¿qué es? Uno es cerrar el blanco y que te separa unos grados y unos grados cada vez más de la voluntad de Dios, del plan de Dios, de las promesas de Dios, de la tierra que el Señor tiene para ti, del sueño que Dios tiene para ti y para mí. Entonces, ¿qué es pecado? Es no alcanzar algo. Pecado es obrar mal. Pecado es ofender. Pecado es orgullo. Pecado es altivez. Pecado es soberbia. Pecado es mentiras. Pecado es desobediencia a Dios. Pecado es incredulidad. Pecado es murmuración. Y murmurar está hablando de una palabra hebrea que también significa quejarse. O sea que el que se queja está en pecado. El gruñir, el hablar entre dientes, eso es murmurar. El rezongar es pecado. Va a decir, no dejan, no. Transgresión es irse de los límites establecidos por el Señor, infracción a la ley de Dios. Entonces, pecar es cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios en su palabra, ya sea no hacer lo que Él ha ordenado o cometer lo que específicamente Él ha prohibido. Que es pecado, lo dije ayer también. Santiago 4:17 dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, que no vengas a decir que de pronto, yo no tengo esos 7 pecados capitales. Yo no lo tengo. Yo me... Pero tienes otro. Y pecado delante del Señor es igual. Te separa, te separa, te separa, te desvía, te desvía, te desvía. Y cada vez más lejos del sueño y de la voluntad y de lo que el Señor trazó para ti. ¿Me está oyendo? O para mí en este caso. Ahora mire. Pecado es, recuerden que el pecado es saber hacer lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Otra versión dice, así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Y otro es,
Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Entonces, ayer hablamos del pecado de la incredulidad. ¿Qué cristiano diría consagrado, fiel, leal, diría que es incrédulo? ¿Qué pastor o ministro diría que es incrédulo en algún área de su vida? ¿O que fue incrédulo en algún tiempo de su vida? Y por esa incredulidad, el pecado de la incredulidad, cada vez más lo separó, es un desvío de grados, es como tiro al blanco, es un desvío de grados, es cerrar el blanco, desvío de grados, cada vez más, lejos de las promesas y de lo que el Señor quería para ese ministerio o esa vida. Miren, entonces hablamos que el Señor dijo ayer, el Señor Jesucristo dijo en Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe, hablando del pecado de la incredulidad. Ahora mire, también vimos que Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces el pecado de la incredulidad nos separa, nos aparta del Dios vivo. No debemos permitir crecer ninguna raíz de incredulidad en nuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? Ahora miren, yo quiero avanzar en esta noche a esta palabra que quiero continuar. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, hablando de confesarlo, no de hacerle decir yo no fui. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, volvemos al tema. La incredulidad es el pecado que irrita el corazón de Dios. El pecado de la incredulidad es querer o hacernos ocultar de la presencia de Dios. El pecado de la incredulidad impide toda liberación del poder y dominio de Satanás. Por eso que muchos cristianos nunca son libres totalmente. Siempre se están manifestando, siempre hay demonios que sacarlo. Porque el pecado de la incredulidad le da el paso, le da la puerta, le da la entrada. El pecado de la incredulidad cierra nuestros oídos a Dios. O sea que ya no oímos al Señor, oímos a los demonios. Ya no oímos al Señor, oímos a los incrédulos. Entonces, cualquier cosa que nos digan los incrédulos nos va a resultar bien, pero lo que el Señor dice a través de su palabra, no la vamos a oír. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo veo que hay cristiano que dice, uy, me olvidé lo que te dijo. ¿Qué dijo? Pues anótalo entonces. Aprende a venir a la iglesia con un cuaderno y un lápiz. Anota. ¿Usted sabía que la palabra de Dios dice que es la espada de doble espíritu, del espíritu, de dos filos, doble filo, voy a decir, con la cual podemos luchar? Es la palabra de Dios contra el enemigo. La palabra de Dios es la espada de dos filos, doble filo, para pelear contra el enemigo llamado Satanás y sus demonios. Ahora, ¿dónde va a atacar? El campo de batalla es la mente. Entonces, por eso que Efesios 6:10 habla del soldado de Jesucristo. Tomad el escudo de la fe. Está hablando de la confianza en el Señor, porque el escudo de la fe apaga los dardos del maligno. ¿Están oyendo? Pero también está hablando, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, si el campo de combate es acá arriba, en mi mente, y yo no recuerdo la palabra de Dios para decirle, no, Satanás, esto es un pensamiento del diablo, yo no lo voy a aceptar. ¿Cómo vas a saberlo? A tomar una palabra y decir, no lo voy a aceptar. Alguno va a decir, como yo escucho a una persona, dice, el diablo no está conmigo. Pero sus actitudes demuestran que el diablo está con ella. ¿Me está oyendo? Pero te dice, el diablo no está conmigo. Bueno, decíselo a tu testimonio. Entonces, esa otra persona me llegó a decir, yo perdono como el buenos días. El perdón en mí es como decir buenos días. Y yo la conozco. ¿Sabe? Muchos de acá la conocen
una persona vecina de Burlingame y le puedo asegurar que la hemos visto años con un bruto rencor. Dios perdona. Decíselo al testimonio, a los que te conocen. Miren, el pecado de la incredulidad cierra nuestros oídos a Dios. Aún cuando Él nos esté hablando directamente, nos impide recibir una revelación fresca del Señor y nos impide tener una amistad con Dios. Lucas 1.5, ahora sí vaya a la Biblia. Lucas 1.5. La historia de Zacarías, padre de Juan el Bautista. Si alguno quiere saber si el día, la temporada, el calendario, en el calendario hebreo, cuándo nació el Señor Jesucristo, le doy una pista para que investigue. Por ejemplo, la Biblia dice que hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, no el profeta. Este es el sacerdote. De la clase de Abías. Esa es la clave. Y cuando uno investiga, da exactamente en la temporada, en el calendario hebreo y en el calendario gregoriano que tenemos nosotros, gracias al cura Gregorio, el Papa Gregorio. Que por eso que la iglesia está más perdida que Adán en el Día de la Madre con respecto a las temporadas de Dios. Pero en fin, mire, ya te di la clave. ¿Cuándo? Era de la clase de Abías. Zacarías 1.5, ahí lo encontrará. Lucas 1.5. Zacarías fue un fiel sacerdote que sufrió a causa del incidente de incredulidad que tuvo. Un incidente. Era muy leal, muy obediente. Era una persona que tenía un gran sentido del deber porque él fue a cumplir. ¿Me están oyendo? Y tenía que estar en el templo 7 días. ¿Me están oyendo? 7 días. Él no se iba a su casa, estaba en el templo 7 días cumpliendo su deber. Ahora, su deber era quemar el incienso en el templo, porque si él no cumplía ese deber, las oraciones de todo lo demás se embromaban. Dios no la escuchaba. Cuando él quemaba el incienso, las oraciones de todos los que estaban afuera del templo orando era elevada delante de Dios. Si Dios dependiera también, o si lo demás, si el que está al lado tuyo o tu familia dependiera de que tú tengas que cumplir tu deber como ministerio para que sus oraciones sean oídas, algunos estarían en el horno. ¿Me están oyendo? Entonces, pero el que tiene el sentido del deber sabe que el Señor le puede confiar cosas. Ahora, eso no quiere decir que no tenga errores. Miren lo que le pasó a Zacarías. Ellos ya eran demasiado ancianos para engendrar y tener hijos con su esposa. Entonces, su historia precisamente habla de ese incidente de incredulidad que él tuvo y cuán seriamente Dios tomó este pecado. Escuche bien, si quieres saber, yo hoy le voy a leer exactamente una versión bíblica donde explica de una manera que usted va a entender que no fue una pregunta tonta que hizo Zacarías. Escuche bien, en Reina Valera parece que sería una pregunta tonta y que el ángel hizo, ¿cómo va? No es que se enojó porque sí el ángel del Señor, sino que la pregunta que hizo Zacarías era una pregunta llena de incredulidad. Escuche bien esto. La Escritura dice que Zacarías era justo delante de Dios y andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1.6. Zacarías ministraba en el altar del incienso, lo cual representa el ruego, la oración, el clamor, la adoración. Zacarías fue fiel y obediente, como te dije, tenía un gran sentido del deber y era un hombre que esperaba la venida del Mesías. Lucas 1.5 dice, cuando Herodes era rey de Judea, un sacerdote judío llamado Zacarías era miembro de la clase sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón.
Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios, cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo al Señor en el templo porque un grupo de sacerdotes estaba de turno en esa semana y a él era parte de ese grupo. Como la costumbre entre sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una multitud estaba afuera orando. Mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Juan significa favor de Dios, para que sepan. Porque este será grande a los ojos del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún antes de nacer. Y harán que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. El verso 18 dice: Zacarías le dijo al ángel, escuche bien, el verso 18 según Reina Valera dice: dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Escuche. Esta versión bíblica dice: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? ¿Cómo puedo estar seguro? Le dijo Zacarías, de que ocurrirá esto. Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel y estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, porque no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Ahora a mí me impactó esto. Dice que cuando salió del santuario, del templo, se le preguntaba por seña, porque cuando salió no podía hablar. Se le preguntaba por seña y su silencio, se dieron cuenta que había tenido una visión en el santuario. Una reprensión de aquello. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Y ella dijo: qué bondadoso es el Señor, exclamó, y dijo: me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Mientras el ángel le habló, Zacarías tembló de miedo. De pronto la mente de este hombre, tan fervoroso, tan creyente, tan adorador, se llenó de dudas, se llenó de vacilación, de incertidumbre, de titubeo y de incredulidad. Se rindió este hombre ante el poder de la incredulidad. El ángel le dijo, él le preguntó al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo. Y la otra versión, como te dije, es: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? ¿Cómo puedo estar? O sea que no fue que un lindo ancianito, una sonrisita, una linda ancianita. No fue que el lindo ancianito le dijo, ¿puedo hacer una pregunta? No fue así. Él dijo, después que el ángel le dice: tu oración fue oída. Y aquí tu esposa dará a luz un hijo. Entonces,
Él le preguntó en forma incrédula. Sus palabras expresaron incredulidad. Muchas veces dicen, no, yo no soy incrédulo. Muchas veces yo he hablado con varios. Y he notado la incredulidad en sus palabras. A otras personas le he reprendido la incredulidad. ¿Me están oyendo? Pero en tus palabras va a salir lo que está en tu corazón. Lo que dijo el Señor Jesucristo es, no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. O sea, porque del corazón sale, y las cosas que salen del corazón, esas son las que contaminan al hombre. ¿Me están oyendo? ¿Qué puede contaminarnos? La incredulidad. La pregunta que hizo Zacarías no fue una pregunta tonta. En Reina Valera, uno diría, bueno, ¿cómo que dicen qué conocer esto? No. Él estaba diciendo, ¿cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo estar seguro? Es como diciendo, no haga burla de mí, Señor. Ya soy un hombre viejo. ¿Cómo puedo engendrar un hijo? Y mi esposa también ya es muy anciana. O sea, él ya dijo, ya sus preguntas estaban impregnadas de incredulidad, de decepción, de frustración. Está bien que fue a través del tiempo y muchas veces el Señor te deja esperar hasta que llegue el momento donde te habla, hasta que llega el momento donde te prueba, y cuando te prueba, Él te pregunta. Siempre te va a dar una señal, siempre te va a preguntar. Se lo dijo el Señor, 3 varones visitaron a Abraham. Uno de ellos era el mismo Padre, el mismo Señor, con 2 ángeles. Pero la cuestión es que le hizo una pregunta, otra vez a otro. Y cuando el Señor le dijo volvió a repetirse la historia de su pueblo, cuando el Señor le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, que nacería de él y de su esposa, que sería de ellos 2. Entonces, Abraham también dijo algo similar, pero la que se rió de incredulidad fue Sara dentro de la carne. Y el Señor le dijo, ¿por qué se ríe tu mujer? Por lo tanto, el hijo que vendrá se llamará Isaac, que significa risa. ¿Se acuerdan que ayer te dije que el Señor le pone nombre a los momentos de incredulidad nuestros? Cuando al Señor le irritó en el desierto, cuando su pueblo le pidió agua y estaban frustrados, ellos le pedían al Señor como todo, pero ellos tenían cosas ocultas en el corazón, dioses ocultos en la carpa. Es como diciendo, bueno, si me falla el Señor, voy para este lado. Lo intento por el lado. Es como si algún cristiano, lo hay, pero si algún cristiano diría, bueno, si el Señor me falla, voy a pedirle al brujo. Sería exactamente. Entonces, cuando terminan, ¿no? Muchos se quejan de una ofrendita en la iglesia y terminan dándole al brujo una ofrendaza. Pero la cuestión es, ¿cómo puedo estar seguro que ocurrirá esto? Pregunta estaba llena de incredulidad. Pasó el tiempo. Escuche bien, ¿me están escuchando? Cuando pasa el tiempo, el Señor, cuando nos deja, ¿cuándo va a recibir un fruto? Cuando está maduro. Muchas veces nos va a dejar un tiempo, hasta que nos pregunte. Cuando nos pregunte, ¿qué responderemos? Ahí está la clave de mi próximo paso hacia muchas bendiciones, o la clave de que no lo estoy escuchando. ¿Están oyendo? Ahora, realmente Zacarías quedó sordo y mudo. En el versículo 62 describe que Zacarías quedó sordo. Cuando dice la Biblia, entonces le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. O sea,
Si estaba oyendo, ¿por qué le iban a preguntar por señas? Él tendría que responder por señas porque había quedado mudo. ¿Estás oyendo? Quedó mudo y quedó sordo hasta el día que se cumplió. Por eso le dijeron, y se le preguntaron por señas a Zacarías cómo le iba a llamar al niño que nació, lo que él no le creyó. Pidiendo una tablilla, escribió diciendo Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Ahora, Dios no tomó amablemente la duda y la incredulidad de Zacarías y sentenció al sacerdote: ahora no podrás hablar, ni tampoco pudo oír. Es lo que ayer le decía, le dio una parálisis. Tuvo una parálisis de oír, del oído y de la lengua. Ya no podía hablar. La incredulidad cierra nuestros oídos a Dios, aun cuando éste nos esté hablando directamente. Esto nos impide una revelación fresca, nos impide una amistad con Dios. Y no importa cuán fieles y diligentes podamos ser, traemos sobre nosotros esa parálisis de ambas cosas, oído y lengua. Y dice la Biblia, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Solo un pecado mantuvo a Israel lejos de la tierra prometida. Y solo un pecado hizo que Zacarías se quedara sordo y mudo. Su incredulidad. Ahora, la Biblia dice que solo un pecado mantuvo a Israel lejos de la tierra prometida, Canaán. ¿Cuál fue el pecado que mantuvo a Israel lejos de la tierra prometida durante 38 años en Cades de Barnea? Fue la incredulidad. ¿Qué es la tierra de Canaán? Es la región de Canaán, comprendería lo que es actualmente el Estado de Israel, la franja de Gaza, Cisjordania, una pequeña parte de Jordania, Líbano y Siria. Canaán es la denominación antigua de una región de Asia Occidental, situada en el mar Mediterráneo y el río Jordán, y que abarcaba la parte de franja sirio-fenicia, conocida también como, escuche bien, ¿qué es Canaán? ¿A dónde querían llegar ellos? ¿Qué le prometió Dios? Escuchen la palabra que el Señor me dio. Es una creciente fértil, un lugar de creciente, un lugar de crecimiento y de fertilidad. O no, en otras palabras, se llama esa región el creciente fértil. Y es hacia ese tiempo que nos guía el Señor y nos quiere entregar, y que vivamos en ese creciente fértil, esa tierra creciente y fértil, ese tiempo creciente y fértil es el que el Señor quiere entregarte para ti y para mí. Solo tenemos que creerle, a pesar que pase el tiempo. Te creo, Señor, espero, Señor, confío en ti, Señor. Dale un fuertísimo aplauso al Señor. El sueño del eterno Dios para ti y para mí es que vivamos en un tiempo creciente fértil. Canaán representa el lugar de reposo, paz, fruto, seguridad, plenitud, satisfacción, todo lo que el creyente tiene en esperanza. Las cualidades de esa tierra es como las promesas de Dios sobre ella. Esa tierra, ese tiempo, esa temporada incluye grandes bendiciones. Escucha donde el Señor quiere llevarte. Pero solo el pecado de la incredulidad te puede mantener lejos. Pero si tú confías, si tú crees, si te arrepientes de corazón de la incredulidad, entonces el Señor tiene para ti grandes bendiciones. Esta tierra prometida es un estado de gracia y de bendición donde Dios provee para todos aquellos que le aman. ¿Me están oyendo? Y la tierra que el Señor tiene para ti, la temporada que el Señor tiene para ti, es una temporada que no es por un tiempo, es para siempre. Dice, es perpetua. Yo le di a mi siervo Abraham, a mi amigo Abraham, esa tierra perpetuamente. Génesis 17:8, Dios le dio la promesa a Abraham: te la doy a ti y a tu descendencia, la tierra de Canaán, para siempre, perpetua, no parará
falta más, nunca se parará, nunca se terminará. Yo te la doy, dice el Señor. Yo te la doy. El lugar, la temporada a donde Dios quiere llevarte, a la temporada, ese tiempo que el Señor tiene para ti y para mí, es un tiempo que Él piensa, es un sueño que Él piensa que nunca se terminará, donde vivas de bendición en bendición, de poder en poder, de gozo en gozo, de plenitud en plenitud. Levanta tus manos al cielo. Estoy diciéndote, lo paso en claro. La idea de Dios, el sueño que Dios tiene para ti, es un tiempo donde no se acabará más. En otras palabras, esas grandes bendiciones, esa tierra prometida, es un estado de gracia, donde recibimos las cosas por gracia. Es de bendición que Dios provee a los que le aman. Es una tierra de reposo, paz, plenitud. Es una temporada, un tiempo de seguridad, satisfacción, de gozo. Ese es el sueño que Dios tiene para ti y para mí. Lo que a mí me impactó es que esa tierra a la cual el Señor llevaba a su pueblo y metió a su pueblo, y que los enemigos aún actuales se la quieren sacar. Pero el Señor le dijo a Abraham, Génesis 17, 8, esa tierra es de mi pueblo para siempre. Canaán, un lugar donde el Señor habla directamente. Este es el camino, andad por él. Pero Israel no pudo entrar a la tierra de las promesas, a esa tierra que te describí, por causa de su pecado de incredulidad. Fue el pecado de incredulidad que estorbó al pueblo de Dios para entrar a esa tierra de sueños, para alcanzar sus sueños, para alcanzar las promesas que Dios tenía para con ellos, que le había dado. El apóstol Pablo suplica hasta el día de hoy en Hebreos 4:11. Procuremos entrar en aquel reposo. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si nuestra incredulidad nos mantiene fuera, debemos orar. Y debes decir, como aquel varón, Señor, ayuda mi incredulidad. Señor, ayúdame. Sana mi incredulidad. Tal vez la incredulidad se hizo parte de como una llaga en ti. Y te cuesta demasiado creer en algo grande que el Señor te prometió y que pasó el tiempo. Y que al paso del tiempo vos decís, ¿cómo va a ser esto? Y cuando dices eso, estás diciendo exactamente como Zacarías. Tus palabras, tu confesión, están llenas de incredulidad. Te pueden volver sordo a la voz de Dios. También no podrás hablar ni declarar. ¿Sabe qué dijo el Señor? Y a la tormenta. Háblale a la tormenta. Que calle. Di a ese monte que se mueva. Se moverá. La lengua. Precisamente lo que ya no podía cambiar las circunstancias fue Zacarías. No podía cambiar. Hasta que tuvo que esperar. El Señor lo disciplinó. Lo corrigió. No lo tomó muy bien su incredulidad. Y te preguntas muchas veces por qué se tarda tanto las cosas que Dios te prometió. Entonces tienes que reconocer que en parte del camino, así como fue el pueblo de Israel en Masá, también el Señor le puso un nombre a la incredulidad de Sara. Cada vez que llamaba a Sara a su hijo, ella se recordaba que ese día ella se rió de incredulidad.
¿cómo va a ser esto? Es de loco, como la mente finita no lo puede creer. ¿Cómo va a ser? Dios te prometió cosas grandes, te prometió naciones, te prometió mil cosas grandísimas. Y tú dices, todavía no tengo ni el nombre de la nación en mis manos, ni la calle de la nación. No vivo ni en la calle. Tal vez alguno viva en la calle Blandengue. Pues múdate de ahí entonces. Si estás pasando por momentos y la incredulidad te mantiene afuera, debes orar. Debes pedirle al Señor que te ayude en tu incredulidad. Debes pedirle al Señor que te sane tu incredulidad y decirle, Señor, dame abundancia de fe. Nuestro Dios nos ha hecho increíbles y grandísimas promesas. Y te lo digo, Él desea cumplir esas promesas. Se lo dijo el ángel a Zacarías, perdón. Y te quedarás mudo, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y pasó el tiempo. Pasaron 9 meses. Y en el versículo 62 le preguntaron por seña cómo se iba a llamar el niño que habían tenido, que Dios le había dado y que ya había nacido. ¿Están oyendo? ¿Te reconocerás pecador hoy de tu incredulidad? ¿Reconocerás que fue tu incredulidad nuestra incredulidad, la que nos separó y nos separa de las promesas de Dios? Pero el Señor te va a decir, tú lo vas a ver. Y cuando lo veas, te maravillarás. Cuando lo veas, cuando veas que nació, diré que te pregunten, ¿qué nombre le pondrás? Cierra tus ojos, por favor. Cuando Dios te dé lo que te va a dar, cuando el Señor te lleve a donde te va a llevar, cuando el Señor te haga alcanzar ese tiempo, esa temporada tan especial y tan maravillosa, cuando el Señor te haga alcanzar tus sueños, ¿cómo lo llamarás? Yo no sé cuáles las promesas que Dios te ha dado. Promesas que para muchos en esta etapa de la vida, en su etapa de vida, en sus años, los años pasaron, parecería ser como, ¿cómo va a ser esto? La misma pregunta de Zacarías al ángel. ¿Cómo puedo conocer esto? ¿Cómo va a suceder esto? ¿En qué conoceré esto, Señor? ¿Cómo puedo estar seguro de que esto ocurrirá? Esa es la pregunta que te has hecho. ¿Cómo puedo estar seguro que esto ocurrirá? No es la pregunta, no es el clamor, no es la queja, no es la decepción que te has preguntado. ¿Cómo puedo estar seguro de que esto ocurrirá? Y el Señor le dio una señal a él mismo. Y luego le preguntaron cuando un niño nació. Y ahí el ángel estaba diciendo, ahora está seguro, ahora ves, ahí recuperó, en el instante recuperó su oído y en el instante recuperó su habla. Es el momento de oír a Dios y es el momento de hablar. Oye al Señor, habla, porque ese es el poder de la palabra escrita. Oye, habla, 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 habla. Habla fe, habla seguridad, habla bendición, habla bendición, habla bendición, habla bendición. Y las cosas cambiarán. Y las cosas cambiarán. No te vuelvas
uno que destruye las cosas que Dios te está dando. Dios te quiere dar cosas grandes. Créelo, 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 créelo. Créelo. El que conoceré, ¿cómo puedo estar seguro? Ahora tienes una señal. Ahora te voy a dar una señal, dice el Señor. Y cuando nazca, te maravillarás. Yo cumplo mis palabras, te dice el Señor. Tomen esta palabra. Sellen esta palabra, abracen esta palabra, porque algo muy fuerte de parte de Dios va a comenzar a suceder en tu vida, con las promesas. Dios dijo a Abraham: esa es la tierra para mi pueblo, y Dios llevó a su pueblo a esa tierra. Por lo tanto, sus promesas son ayer, hoy y siempre. Dios dice: yo te voy a llevar a esa tierra, a esa temporada, una tierra ideal. Yo te voy a hacer alcanzar los sueños. ¿Cómo lo vas a conocer? Tú lo vas a ver, tú lo vas a ver. Un niño nacerá, algo nacerá. Va a comenzar a hacer bendición y te vas a regocijar, te vas a regocijar, te vas a regocijar. Tus sueños van a nacer. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir al Señor? Las promesas que yo te di se van a cumplir, dice el Señor. Recibe, 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 recibe. Recibe. ¡Aleluya! Las promesas que Dios te ha dado se cumplirán. Él está hablando tu vida, tu corazón. Él está confirmando una vez más lo que hará contigo, lo que hará con nosotros. Él nos levantará. Él hará cosas grandes con nuestra vida. Ponte de pie, ponte de pie. Tú que nos estás viendo a través de nuestro canal. Mamá, papá, joven, jovencita, anciano, anciana que estás del otro lado. A ti Dios te está hablando. A ti Dios te está hablando. Así como cumplió su promesa con Zacarías, así cumplirá sus promesas contigo el Señor. Contigo cumplirá sus promesas. ¡Aleluya! Alguien tiene que creerle a Dios que el tiempo de promesas cumplidas llegará. Alguien tiene que creerle a Dios que ha llegado el tiempo donde tus promesas no serán tan solo un sueño, no serán tan solo un deseo, no serán tan solo un anhelo, sino que serán promesas en este año 2018 hechas realidad, hechas realidad, hechas realidad, hechas realidad. Él cumplirá tus sueños, Él cumplirá tus promesas, Él cumplirá cada palabra que te ha dado. Envió su ángel vino para confirmarte en esta noche que algo va a pasar. Habrá un nuevo nacimiento, habrá una palabra cumplida para tu vida. ¡Aleluya! Vamos a venir acá adelante. Corre acá adelante, vamos a orar. Levanta tus manos y di junto conmigo: Señor, Señor Jesús, sana mi incredulidad, sana mi corazón. Ahora límpialo de toda contaminación de incredulidad. Te pido perdón. Díselo: te pido perdón, Señor. Creo en ti, creo en tu palabra. Recibe, 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 recibe.